Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Muy buenas tardes, bienvenidos a En Jaque. Hoy miércoles 5 de noviembre, hoy tenemos un invitado muy especial desde Panamá, el expresidente Jorge Serrano Elías, una persona admirable, un patriota luchador que ha estado luchando por los guatemaltecos desde Panamá. A pesar de eso, la distancia no ha sido ningún problema para eso. Guaito Morán acompañándome el día de hoy. Guaito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros en Jaque. Antes de empezar con el señor presidente Jorge Serrano Elías, déjenme darle las gracias a todos los guatemaltecos con los que nos hemos tenido la oportunidad de toparnos en las calles. A los que nos escriben y nos dicen que ven nuestros programas, que están pendientes de nuestras transmisiones, muchas gracias. Eso nos motiva a seguir en este trabajo periodístico con ustedes, haciéndoles ver las cosas que pasan en este país y alzando nuestra voz. Hoy tenemos a una figura que ya ostentó el cargo presidencial, que ya lo vivió, que sabe cuáles son las presiones, que sabe a qué está o por qué está hecho un puesto presidencial, las decisiones que se toman, los enemigos que se tienen y las figuras políticas que se tienen que llegar a moldear, a jugar, como dicen ahora los señores del extinto partido de Semilla, los ajedrecistas. Hay una diferencia entre el ajedrez y saber jugar el juego del ajedrez. Muy buenas tardes, señor presidente Jorge Serrano Elías. Gracias por haber aceptado la invitación de sus servidores para poder platicar con nosotros. Déjeme decirle que nos miran en toda la República de Guatemala a través de la señal de cable local en cada municipio, en cada departamento. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, les agradezco mucho esta invitación. Realmente, aunque no es la primera vez en el canal, sí es la primera vez con ustedes. Y pues yo siento que este es un programa que ustedes lo han conducido excelentemente bien, porque le rompen la formalidad y van con el puño directo al hígado. Así es que eso me gusta. A mí me gusta participar en donde hay programas que la juventud se vincula. Y quiero decirles que en mis redes el 80% personas que me siguen son jóvenes y creo que el país necesita que esa juventud a la que ustedes les llegan tome una visión diferente de lo que es la política, de lo que es la sociología del país, lo que es la realidad de nuestro país, su cultura, porque lamentablemente con esta porquería que hemos tenido de gobiernos, se ha distorsionado realmente la función pública y todos los conceptos básicos de vivir en sociedad. Así es que yo estoy a la orden de ustedes. Dicen que no hay preguntas indiscretas, las indiscretas son las respuestas. Y bueno, si yo peco de indiscreto, ustedes sabrán perdonarme. Pero estoy a entera y completa satisfacción en este programa y a disposición de ustedes. ¿Quién empieza? ¿Iván? Empiezo yo. Bueno, señor presidente, fíjese que hace apenas unas horas salió el análisis de opinión de liderazgo político en Guatemala de la firma Diestra. ¿Hoy sí lo dije bien? Sí. Hoy sí lo dije bien. Hoy dije Diestra. Y hay algo. Bueno, que... ese no salió hoy, salió el lunes. Hace unas horas. Hoy estamos. El lunes salió. Bueno, hace un par de días, dice Iván. Salió hace un par de días. Ustedes saben cómo se llama. A los viejitos hay que tenerles compasión porque se les van las. Y
Oiga estos números, señor presidente Jorge. El 3% de la población guatemalteca considera que Bernardo Arévalo va por buen camino y está ejerciendo una excelente presidencia. El resto de la masa del 100% considera entre pésimo, malo y regular. Son los peores números que produce una administración en el periodo de los 4 años, desde 1985, sin haber cerrado el segundo año de mandato presidencial. Estamos ante el colapso total de la primera administración, donde solo el 3% de los guatemaltecos consideran que es un buen presidente. El demás, el 97% del resto, entre regular, malo y pésimo. ¿Qué opina de esos números usted, que estuvo en esa silla presidencial? Bueno, es catastrófico porque lo que se percibe realmente es lo que está sucediendo en el pueblo. Él no tiene ningún respeto popular. Bueno, la verdad es que apoyo nunca tuvo. Él es un presidente que llegó porque lo montaron en una boleta en la que no tenía dónde perder, ¿ya? Pero de eso a ser un líder o a tener un respaldo popular, hay un camino que recorrer extremadamente grande. Así que para mí, si nosotros nos vamos a los resultados de la primera vuelta, en la que dice que él participó y donde le metieron todo el apoyo para ver si lo hacían presidente, él sacó la tercera parte de lo abstencionismo, con todo el apoyo que le dieron y todo lo que le quitaron al abstencionismo. Lo que quiere decir es que él nunca ha tenido ningún papel preponderante en absoluto, y mucho menos de simpatía popular. Así que él empezó en la lona y está debajo de la lona, pero el que lo está pagando es el pueblo, porque todo lo que él tiene que hacer para mantenerse en el poder es increíble, y en su subconsciente sale. El otro día él dijo: no crean que no tengo apoyo, yo sí tengo apoyo. Y empezó a mencionar la OEA, empezó a mencionar la ONU, empezó a mencionar sus amigos de afuera. Yo me imagino que él sentirá un gran apoyo cuando habla con Petro, ¿va? O cuando habla con la señora de Honduras, o quién sabe, todos los que no lo conocen a ciencia cierta. Pero ese no es el pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala sinceramente lo tiene cargado. El pueblo de Guatemala no lo quiere, nunca lo ha querido. Entonces estamos ante un presidente que, con toda honestidad les digo, es ilegítimo, es ilegal y además cae mal. Así que tiene todo. Bueno, yo creo que aquí a todos y a la mayoría de nuestra audiencia, el presidente cae mal a casi toda la población, y vemos un gobierno inoperante, presidente, un gobierno que no ha logrado ningún avance significativo en ya casi 2 años, de ostentar el poder. Vemos a un presidente que se ha dedicado a quejarse, a llorar, que no ha sabido tomar el liderazgo y darle valor al puesto que tiene, porque vemos que solo pasa peleando por buscar impunidad. Busca ahora a las organizaciones internacionales que el gobierno de Estados Unidos está ya dejando a un lado. Hoy vemos a una congresista enviarle una carta a Marco Rubio pidiéndole de que cambie al personal de la Embajada de Guatemala porque han estado amedrentando con amenaza de visas. Incluso a una magistrada le quitaron la visa porque era la favorita para presidir la Corte Suprema de Justicia. No, y fíjate que hablemos un poquito del entorno del señor Bernardo Arévalo, y vamos a contarle lo siguiente, señor presidente Jorge. Hay un proceso judicial abierto que tiene como referencia el extinto partido político Semilla.
Usted sabe perfectamente bien que cuando un presidente llega y se sienta a la silla presidencial, deja de ser el candidato partidista, aunque tenga su corazoncito dentro del partido, que se entiende, somos seres humanos, pero ya no tiene una injerencia dentro del partido político, el carro que lo llevó a la silla presidencial. En este caso, el señor Bernardo Arévalo está olvidando que por las modificaciones y por las leyes actuales en materia electoral, el señor Arévalo deja de tener injerencia, participación, voz y voto dentro del partido político que lo postuló para poder llegar a ser presidente de la República. No le gustan una serie de decisiones jurídicas, técnico-jurídicas esgrimidas por un juez a petición del Ministerio Público e inicia una campaña personal del presidente en contra de un juez. Y la pregunta que uno se hace como ciudadano, como jurista es, bueno, ¿y en qué calidad o en qué legitimación está él en una guerra jurídica que no le compete al presidente? Le competirá a las personas que todavía pretenden luchar por ese partido político que está cancelado o a una figura que ellos elijan, pero no al presidente, porque el presidente dejó de ser miembro del partido político, que en este caso está extinto, y se sienta en la silla que unifica a todos los guatemaltecos. Situación que se le olvidó. Usted que estuvo ahí, usted yo que creo ya lo vivió, muy, su experiencia. muy importante que el pueblo de Guatemala entienda que este señor era el secretario general de ese partido. Cuando uno es secretario general de un partido y se recogen las firmas, cada hoja de firmas la firma un notario y uno de secretario general pone su firma también, diciendo, mire, estas firmas son válidas. Y esto va a un sistema de depuración. En mi tiempo nosotros éramos prudentes. Cuando entregábamos una lista, pedíamos que se depurara la lista. Y si en esa lista había alguna anomalía, preferíamos borrar o tachar, estar esa firma con tal de no incurrir en un delito. Bueno, este señor, como secretario general de ese partido, presentó todas esas firmas en donde existen muertos, existen falsificaciones, hay una falsedad de identidad, se falsificaron firmas, se falsificaron documentos de identidad. Todo este cúmulo de cosas, sepa el pueblo de Guatemala que son delitos. Si usted falsifica una sola firma, usted tiene que recurrir, usted tiene que ir a la autoridad penal y tratar de resolver ese delito que usted cometió, porque la falsedad es un delito. Aquí no hubo una firma, se hablan de 5,000 firmas, se hablan de 8,000 firmas, se hablan de unas barbaridades increíbles. Yo he tenido en mi mano las actas y las papeletas que ellos presentaron, los resúmenes, y es que fueron descarados. Se ve que fue una misma persona la que puso todas las firmas. Entonces, el que comete un delito de esta naturaleza, no importa quién sea, debe ir a la cárcel. Y el problema con el señor Arévalo es que ese delito él lo cometió antes de ser presidente, pero no ha sido juzgado ni absuelto por ese delito. Así es que él todavía como ciudadano tiene que poner la cara y responder ante la justicia por los delitos cometidos. Para mí, el señor es un delincuente, pero él, en lugar, y como yo tantas veces se lo he dicho en público, presenten sus pruebas de descargo. Digan, mire señor, esto no es cierto. Lo que dice el Ministerio Público no es cierto. La prueba que tuvo el juez Orellana frente a él están desvirtuadas. No. Él lo primero que hace es empezar a atacar al Ministerio Público para desvirtuar la prueba. Eso se llama una falacia ad hominem. ¿Qué quiere decir eso? Antes,
cuando llegaba alguien a argumentar algo, no se atacaba al argumento, sino que se ataca al hombre. Y esto es lo que este señor se ha pasado haciendo. Pero como no pudo con el Ministerio Público, ahora se fue contra el juez Orellana. Y va el juez Orellana y el hombre, como un verdadero varón, emite sus sentencias en base a pruebas, en base a los documentos que él ha tenido enfrente. Y entonces se le tira y lo desacredita internacionalmente y lo cuestiona nacionalmente. Y ahora le dicen que es del pacto de corruptos. No, señores, el juez Orellana no es del pacto de corruptos. El juez Orellana lo único que está haciendo es reaccionando como corresponde ante las pruebas que tuvo enfrente de él. Nunca ese partido debió haber participado en elecciones. Nunca, porque no existía. Ese partido ya se había determinado que tenía prácticamente una suspensión. Y a pesar de eso, la Corte de Constitucionalidad le dio trámite. Y al darle trámite ilegalmente, porque eso quiere decir que a partir de este momento, ¿para qué un partido político? Mejor yo vengo, le doy $50,000 al director de registro que me inscriba y que después se den cuenta que se cometieron todos los delitos, pero yo ya soy presidente. Entonces todo el sistema legal del país queda completa y totalmente cuestionado desde su base. Por otro lado, hay un principio en derecho que es el principio del árbol podrido. Un árbol podrido y su fruto pudren el proceso entero. No puede ser que un partido podrido haya sido el vehículo para llevar a un individuo a la presidencia. Por eso yo nunca le digo presidente, porque él no es presidente, él es un usurpador de funciones, que esa es otro delito más, que algún día el pueblo se lo va a exigir. Además de todos los delitos que ha cometido, con la plata que ha circulado, con los contratos viejísimos que ha pagado, dejando de hacer lo que en el país se debió haber hecho para recibir coimas, con la plata que compraron estas medicinas a su hermano, que hay otro delito y que no es única y exclusivamente sancionado por la legislación guatemalteca, sino que también por las propias normas de Naciones Unidas. No se puede negociar dentro del marco de Naciones Unidas con parientes. Y eso es delictivo. Naturalmente, como ellos todo lo arreglan, porque todo es una mafia, entonces al hermano lo cambian y lo mandan a Europa después de que armó todo el paquete. Ahora Naciones Unidas tengo entendido que hasta va a arreglar el aeropuerto, a Naciones, todo eso es un robo. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces ellos dicen el pacto de corruptos. No, compadre, si el otro es un pacto de corruptos, ellos son el reino de corruptos. Porque lo que han hecho con el país no tiene perdón de Dios. Entonces a mí me parece que es inmoral, es inconsecuente venir y hacer lo que ellos hicieron con el juez Orellana, porque el juez Orellana ha ajustado todas sus sentencias a derecho. Y más increíble es que estos cobardes de la Corte de Constitucionalidad vengan para calmarlo, a amenazarlo con prevaricato. No, señores. Los que cometieron prevaricato son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y le voy a explicar al pueblo por qué. Porque la resolución que ellos emiten para darle cabida a Semilla en el proceso electoral, ellos dicen que eso se hace sin menoscabo de que el Ministerio Público y los juzgados correspondientes sigan investigando y persiguiendo el delito.
Ahora resulta que como ellos, me imagino que no sé qué habrá pasado, qué le dieron a Arévalo o qué les dio o quién sabe qué, pero en derecho nunca una corte puede decir hágase tal cosa y después venir y amenazar al que lo hizo. Para mí eso es un acto de cobardía. Ese es un acto que no tiene fundamento en ley y esos magistrados sí deberían de dictársele lo conducente y deberían ir a parar a la cárcel. Como también, ¿cómo se les ocurre, perdónenme, y ahora está saliendo a luz internacionalmente, que a la magistrada Claudia Paredes, una magistrada que todos sabemos es honrada, no está metida en tranzas, no se le puede señalar de nada, viene del área académica, no viene del área política. Y esta mujer iba a la Corte Suprema de Justicia a ser presidente. Y estos bandidos, porque no se les puede decir otra cosa, logran con el apoyo de Vendrell y del embajador fraudulento que tiene los Estados Unidos en Guatemala, quitarle la visa en el momento en que ella iba a ser electa. ¡Cobardes! Por eso es que yo le puse una carta al presidente Trump y le denuncié este hecho. ¡Ya basta! ¿Por qué? Porque si ellos son de la administración Biden, a mí no me importa. Ellos representan a los Estados Unidos y al representar a los Estados Unidos, ellos deben ser consecuentes con la moralidad y ética de ese Estado. Y bajo ningún punto de vista prestarse a triquiñuelas y a delitos de esa naturaleza. Qué bueno que ahora la congresista María Elvira Salazar les dejó ir ya finalmente una puntilla y piden que los echen y ojalá que los echen para que en Guatemala pueda surgir a luz toda la patraña de porquerías que estos hicieron, porque usaron fondos de los Estados Unidos para apoyar la campaña. Ese es un delito federal. Claro, es un delito federal. Además de ser un delito federal, es delito aquí en cualquier parte del mundo. Mire, yo les digo a ustedes, quitar o dar una visa es potestativo de un Estado. Yo eso no lo discuto. Estados Unidos puede darle visa a quien se le dé la gana y quitársela a quien se le dé la gana. Eso radica en la soberanía del Estado. Pero eso es muy diferente a utilizar esto como una herramienta de dominación, de control y de intervención. Porque ahí el acto punible es la intervención. Estaba platicando, señor presidente, sobre el escándalo, porque fue un escándalo en Guatemala, lo que destapó la olla de grillos de uno de los primeros casos de corrupción más sonados de esta administración, que es el caso UNOPS, donde a través de una investigación de un método especial que se llama interceptación de llamadas telefónicas, vulgarmente se dice escuchas telefónicas. Un año de investigación donde tienen miles de horas de interceptación de llamadas telefónicas, en donde arroja la investigación que efectivamente hay actos de corrupción sobre sustracción de fondos públicos que van a parar prácticamente a los bolsillos del hermano del presidente, con vinculación directa del señor Arévalo, es decir, de los hermanos Arévalo, y aparte vinculación de otros funcionarios del gobierno Semilla. Pero pongan atención en esto, el tamal lo armaron muy bien, porque le compran a los mismos proveedores que le compraba antes el ministerio, solo que ahora lo compran a través de UNOPS. Sí. Lo compran más barato porque la coima no está ahí. Pero lo que ellos no le dicen al pueblo de Guatemala es que UNOPS está cobrando más de 30 millones de dólares en asesorías. Está cobrando una comisión del 15% por la gestión. Entonces, ahí vemos un esquema de corrupción que ellos han querido legalizar y aparte salen
ahora con el convenio de UNOPS con el Ministerio de Comunicaciones. Y el convenio de UNOPS con el Ministerio de Comunicaciones, después del escándalo que hubo con el convenio de salud, se echan para atrás y lo cancelan. Pero ahora ya empezó a salir otro tipo de convenios. USAID, por ejemplo. No, USAID ya no está, es con la PNUD. Ah, sí, el PNUD. Ajá. Exactamente, con el PNUD. Gracias por la corrección. Siempre me tenés que estar corrigiendo. En el PNUD, y salió otro escándalo. El problema es que ellos piensan que están haciendo estos actos de corrupción en una forma blindada, es una nueva forma de proceso de corrupción, no a las mañas anteriores, sino que son nuevas mañas. El problema es que cometieron un grave error. Cuando pasa de cierta cantidad, tiene que ser ratificado o conocido por el Congreso de la República. Y aquí es donde se empiezan a dar los graves errores que también están tratando de buscar impunidad. ¿Cómo? Ellos desprestigian a la figura que los persigue, sea fiscal general o el fiscal encargado de la investigación. O juez. Desprestigian al juez contralor de la investigación. Desprestigian a todos los guatemaltecos que alzan la voz y les empiezan a preguntar por qué hacen estos actos. ¿Qué opina usted de esta persecución del Estado en contra de todo lo que pueda significar descubrir actos de corrupción en una nueva forma a través de mecanismos internacionales? Mire, ellos creyeron que porque tenían la figura de Naciones Unidas atrás, ya ellos podían hacer lo que se les daba la gana. Pero eso no significa absolutamente nada, porque la figura de Naciones Unidas, con la burocracia que tienen Naciones Unidas actualmente, no es símbolo de garantía, sino lo que es una grandísima interrogante. ¿Qué tiene que hacer Naciones Unidas arreglando aeropuertos? ¿Qué tiene que hacer Naciones Unidas arreglando puertos o haciendo trabajos de infraestructura? ¿Qué tiene que hacer Naciones Unidas comprando y vendiendo medicina? Entonces, si ya Naciones Unidas se volvió una corporación, ¿por qué Guatemala va a estar pagando una cuota para pertenecer a ese organismo? Larguémonos de ese organismo y contratémonos. Demos una licitación y démosles contratos si ya se volvieron contratistas. No, es la burocracia corrupta de Naciones Unidas la que está haciendo eso. Y logran burócratas que dependen de ellos, como el inútil del señor que ocupa la presidencia en Guatemala, que nunca ha trabajado, nunca ha pagado una planilla, no sabe lo que es hacer nada. Entonces a él le llegan y le dicen, mira, tenemos un presupuesto de 20,000 millones en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Ah, bueno. Entonces, si sacamos a licitación vamos a perder tiempo y no. Mejor paguemos los contratos que están en mora sin averiguar qué contratos fueron. Y ahí nos van a quedar 20% a nosotros. Lo que ellos ven es ese 20, ese 30, ese 40% que se quedan. Por eso es que se han gastado el presupuesto de obras públicas y no han construido un kilómetro de carretera. ¿Por qué? Porque se han ido tras la coima, se han ido tras la mordida, en lugar de irse tras la obra. ¿De acuerdo? Por eso es que ahora, y a mí me llama poderosamente la atención cuando hablo con los políticos guatemaltecos y todos hablan de las obras y las grandes compañías constructoras. Bueno, lo que ha pasado es que se han convertido en entes de corrupción. Son vehículos a través de los cuales puede cualquier individuo en componenda con cualquier mediocre de la administración pública hacer cualquier negocio lucrativo. Y ya no tienen proporción de la plata. Porque los que hemos sido empresarios y somos empresarios y hemos sabido ganarnos nuestra plata, entonces sabemos el valor del dinero. Pero ahora, imagínense ustedes lo que pasó el día de ayer en el Congreso.
darle 35 millones de quetzales a cada uno de 94 diputados. Por Dios, esos son 500 millones de dólares. Eso, mire, yo casi que era el presupuesto global que yo administraba cuando fui presidente. Estos son unos irresponsables. Si esto es cierto, déjeme decirle, si eso es cierto, son unos ladrones de rampiña. Además dice que les dieron plata. Y además dice que este señor Ventrell de la embajada estaba repartiendo de regreso las visas y quitando visas a los que no. Entonces, señores, no estamos nosotros ni siquiera en un gobierno de cleptómanos, no. Estamos en un gobierno de gángsters. A eso es a lo que hemos caído. Porque estos procedimientos no son procedimientos ni legales, ni de un robo, ni corruptos, no. Estos son gangsteriles. Sí, recuérdese que el secuestro está usándose, el amedrentamiento, se está usando el chantaje. Señores, no, ya no. Imagínense, si es el gobierno el que hace el chantaje, ¿qué podemos esperar de los verdaderos chantajistas? Y recuérdese, presidente, que la persona por la que movieron toda esa cantidad de influencias y de dinero para lograr colocar, representa lo que ellos un día dijeron que iban a combatir. Porque es un diputado, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero es un diputado que lleva 6 legislaturas, imagínense. Son 6, ¿son qué? 24 años. 24 años adentro del Congreso. Un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. No ha logrado hacer absolutamente nada relevante, por lo menos que beneficie a todos los guatemaltecos, que nosotros digamos, pues el diputado Luis Contreras hizo esto, lo otro. Es padre de esta ley. O es padre de esta ley. No miramos nada relevante que haya hecho. Fue señalado por la CICIG. Por los fue perseguido. Fue señalado y perseguido por la CICIG. La CICIG le presenta un antejuicio. Aparte, perteneció a los partidos políticos del Partido Patriota, de la UNE, estuvo en Creo, estuvo en La Gana, en esos 4 partidos. Entonces, miramos de que ellos al final pusieron a alguien que representa todo lo que ellos dijeron combatir, y aparte en su equipo de junta directiva ponen al próximo expresidente del Congreso, que nos ha demostrado ineptitud completa durante 2 años con una agenda legislativa que no camina. 7 decretos en el año 2025. 7 decretos en el año 2025, y de los 7 decretos creo que hay uno donde le rechazan el veto al presidente. Entonces son 6 decretos, imagínense, en un año. Tuvo desintegrada la junta directiva del Congreso por más de 7 meses por un berrinche personal. Mantuvo a un vicepresidente también que lo expulsaron de su partido para protegerlo. Hasta ayer le dieron de baja a ese vicepresidente porque fue parte del trato con el vendepatria de Armando Castillo, que Armando Castillo le dijo: te damos los votos de viva si quitas a Castro de la vicepresidencia. Entonces ayer aceptan que Castro se salga de la vicepresidencia. Armando Castillo le da los votos a esta junta directiva corrupta. Y miramos también al representante del partido más derecha de Guatemala, que es Elmer Palencia, según él. También qué fracaso, parte de la junta directiva, cuando ellos atacaron a Suri Ríos a morir, cuando los atacaron en la campaña y los señalaron de 1000 cosas, hoy haciendo negocios. Pero como se dice en buen chapín, por la plata baila el mono. Tenemos una junta directiva impuesta, y la verdad es impuesta que, no, una junta directiva que es corrupta. La hija de comprar votos. Sí. Eso es. Sí. Entonces, vemos esas prácticas que no van a llevar a nada al país, y yo te aseguro de que el amor se acaba antes que se acabe este año. Mira lo que tú estás diciendo, y creo que tiene razón el señor presidente Jorge, en que el amor se va a acabar. Yo creo que el divorcio empieza a partir
del informe que va a dar Arévalo el otro año. Y te voy a decir por qué. Porque con los números actuales que maneja Bernardo Arévalo en su administración, que por cierto es desastrosa, es una administración de noche, que solo el 3% de guatemaltecos opine que es un buen presidente. A ninguno, señor presidente, desde Imagínate. Cerezo Arévalo, ¿cómo es que se llamaba el presidente Cerezo? Vinicio Cerezo. Desde el tiempo de Vinicio Cerezo hasta el tiempo de Bernardo Arévalo, ningún presidente de Guatemala había tenido esos números en desgracia. El 3% de la población guatemalteca considera que es buen presidente y el 97% de la población guatemalteca considera que es un mal presidente, el 97%. Y no en el cuarto año, cuando ya va a entregar su periodo, cuando hay un desencantamiento de la persona por lo que dejó de hacer o lo poco que pudo hacer, y en apenas 23 meses se desploma, se cae al piso. Por eso es que yo le hacía esa pregunta al inicio del programa, donde usted nos explica el tema. UNOPS, regresemos a UNOPS. Malos procedimientos, un tema de corrupción que apesta, un tema de corrupción que destapa las cloacas de cada uno de los ministerios en donde hay negociaciones con organismos internacionales. Usted, señor presidente, se sentó en la silla presidencial, con sus decisiones, yo siempre lo digo, con sus decisiones acertadas, con los errores, porque es mucha presión la que ustedes manejan cuando se sientan en la silla presidencial, porque uno no lo sabe, pero ustedes tienen que hacer magia y arte para conducir la nave entre tantos enemigos y tantos baches y tanta oposición. Pero le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted estuvo dispuesto a vender la patria, la soberanía, su pueblo, su gente, su país, por dinero a organismos internacionales? En absoluto. No solo no estuve dispuesto, sino ni siquiera a ceder parte de la soberanía cuando quisieron meter un cementerio de residuos nucleares en Guatemala. Yo no lo acepté, atómicos, no lo acepté. Busquen otro país de cementerio, pero aquí no va a ser. No, a mí me tocó defender mi país. Y cualquiera, mire, yo no privaticé cuando era todo el mundo privatizando. Y a mí me ofrecieron, yo sería dueño del 30% de toda la generación de energía y transmisión en Guatemala, lo mismo con la telefonía, si me lo ofrecieron. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Sobre mi cadáver, que yo voy a hacer un monopolio privado de un monopolio público. No. Primero vamos a desmonopolizar, vamos a hacer eficiente el sector y después veremos qué se hace. Pero no, fui saliendo yo y empezaron con el chinche. Y a mí me votaron por no querer privatizar. Porque decían, ¿cómo es posible? Se cree que es el rey Salomón cuando es un pinche presidente. Lo que pasa es que les tocó mal conmigo, porque yo era un presidente que era empresario, que era ingeniero y que conocía realmente el tejimaneje del Estado, porque había estado en todos los sectores de la administración pública. A mí me parece que lo que en Guatemala han hecho, le voy a decir, esto de las medicinas es un crimen de lesa humanidad. Que si usted me dice, se robaron una res, ese es cuatrerismo, es horrible. Pero quitarle al pueblo la posibilidad de su sanidad y de su salud, eso es doblemente criminal, por el robo y por lo que se están robando. A mí me parece que esto no tiene perdón de Dios. Imagínense ustedes, si nosotros estamos teniendo que pagarle al hermano de Arévalo y a las organizaciones que ellos representan el 15% de 1,000 millones son 150 millones de dólares. Esos son, ¿cuántos son? Por quetzales. 2,000 y pico, 2,000 millones de quetzales. Nunca en la vida yo oí
una cosa tan absurda como esa, y mucho menos con medicina. No, y fíjese que ¿sabe qué es lo más triste, presidente? Que para poder cubrir ese convenio corrupto, viene el Ministerio de Finanzas y le quita los fondos al INCAN. Sí. Y son unos desgraciados que están jugando con la salud de los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque al INCAN le hace falta 500 millones de quetzales para poder subsistir en la colita del año. Estamos hablando de, vamos a ver, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ellos necesitaban 500 millones de quetzales para poder seguir atendiendo a la población de escasos recursos que no tienen el suficiente dinero para poder llevar a cabo una terapia de cáncer en otros hospitales. El INCAN se dedica a hacer esto en una labor altruista, una labor social. Le hacían falta 500 millones de quetzales. Y el Ministerio de Salud, que a puras penas lleva de ejecución el 63%. El 63%, Iván, 63%. Sí, que y el 40% de ser funcionamiento. Pero lleva a cabo el 63%. Mire a qué mes del año estamos en noviembre, y que lleven a cabo la ejecución en un 63% es un fracaso total en el ministerio. ¿Y por qué lo digo? Porque dinero hay para poder hacer la transferencia, pero no lo hacen. Prefirieron hacerlo a UNOPS que al hospital de cáncer. Es que, mire, entendamos la mentalidad delincuencial de esta gente. Si ellos van a dárselo a la unidad de cáncer, ahí eso se va a ir en medicamentos, en personal, en la atención a la gente. Ellos no ganan ahí. En cambio, ellos se lo dan al pariente de Arevalo, al hermano, y en esa comisión llevan su parte. Entonces ellos no tienen ninguna motivación por lo limitado de su cabeza y por lo cochino de sus sentimientos en hacer una cosa en lugar de la otra. Mire, ustedes tan poca moral tienen que fíjense ustedes que hoy están poniendo de su presidente a un individuo que está cuestionado por los mismos delincuentes que los han apoyado a ellos, los de la CICIG. Porque la CICIG fue delincuencial. El único individuo en Guatemala que se presentó a la CICIG y les dijo, investíguenme, fui yo. Y les mandé 2 abogados. E Iván Velázquez dijo que ellos no se metían en eso, que ellos no eran una fiscalía. No, si yo lo hice de adrede, porque yo sí quería que ellos certificaran qué delitos yo había cometido. Porque todos estos desgraciados, por 33 años, siguen siendo los mismos. Abran los ojos, no han cambiado. El comandante de todas estas huestes de maldad se llama Dionisio Gutiérrez, y a él lo acompañan una cantidad de sinvergüenzas que están quedándose con las minas del país, que se quedaron con la energía y que se quieren quedar también con los aeropuertos, que se quieren quedar con los puertos, que se quieren quedar con las carreteras. Ahí están agazapados detrás. ¿Acaso usted ve que haya una oposición de toda esta gente que sabe lo corrupto que estos son? No, están callados. Y a todo el que lo atacan se le dejan ir con todo, descalificándolo como corrupto. Usted analice cómo me atacan a mí. Mire, estos que a mí me atacan, yo ya me siento mal si no aparecen. Porque cuando me empiezan a insultar, yo ya sé qué les dijeron. Y cuando ya les dijeron insulten a este viejo por tal y tal y tal cosa, entonces yo ya sé cómo les voy a dar. Porque ya me están enseñando dónde les duele. ¿De acuerdo? Porque son canallas, eso es la verdad. Son perversos. Imagínense, ellos tienen una mentalidad muy especial, son delincuentes, son delincuenciales. No pueden, mire, tiene un individuo un accidente, pare, mire qué le pasó al que accidentó, auxílielo, no salga huyendo. Pero estos, en lugar de auxiliarlo, se van por debajo a ver cómo resuelven el clavo.
a ver cómo le quitan esto. Me imagino que les dan plata a los parientes por debajo, ¿eh? Pero ellos se quitan, ¿usted nunca ha oído a uno de ellos reconocer un error? No lo reconocen. No saben de eso. Ellos, según ellos y todos los estúpidos que los siguen, ellos son perfectos, pero no son perfectos, son unos perfectos delincuentes. Y hoy la carta de la congresista María Elvira los debe tener temblando, porque donde esta carta surta los efectos que la congresista está exigiendo y se vuelen a ese par que están metidos en Guatemala decidiendo del destino de nuestro país en la forma tan incongruente, improcedente y cobarde que lo han hecho, ahí, ¿cómo se llama? Amparándose por un poder de un Estado que no lo tienen. Ay, aquí sí se van a saber muchas cosas. Ustedes mencionaban la plata de USAID. A mí, gente de Totonicapán me contó la cantidad de plata que rondó dentro de los cantones, los 48 cantones. Toda plata del pueblo norteamericano. ¿Para qué? Para montar huelgas, para montar protestas en favor de Arévalo. Entonces, señores, a mí me parece, y yo les digo una cosa, ojalá y que la congresista María Elvira Salazar le dé seguimiento a esto. Y debemos nosotros, como ciudadanos, darle el apoyo y mandar la información que aparentemente ella tiene bastante. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que ellos nos vengan a decir qué vamos a hacer en Guatemala, pero tampoco no queremos que ellos se sigan metiendo en la forma en que se han metido para establecer toda esta banda de delincuentes ¿cómo se llama? Al ejercicio del poder en Guatemala. Eso hay que pararlo. Y debemos hacerlo. Esta carta es contundente, esta carta es correcta. Y ojalá que el señor Marco Rubio la oiga. Y por lo menos que le dé miedo a este par que han hecho aberraciones tremendas. Yo supe cuando esta gente llamó a la fiscalía y a Arévalo para decirles que ya no más pleito entre ellos. Y a la fiscalía que no les, ¿cómo se llama que no siguiera levantando los juicios contra Arévalo. Perdonen, Arévalo tiene juicios pendientes. Hoy me decían, ¿y qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque con esta práctica de comprar diputados, con estas obscenas cantidades de dinero, ¿cómo podemos nosotros pensar que va a progresar un antejuicio? Nunca va a progresar. Porque si fueron capaces de mover 500 millones de dólares en promesas el día de ayer para una junta directiva, imagínense lo que son capaces de mover para defenderle la cabeza a Arévalo. Sí, total. No, hombre. Esto es obsceno. Mire, yo les puedo a ustedes garantizar, no hay país en el mundo en que un acto de corrupción como el que se dio ayer en el Congreso de la República, ni siquiera se piense por las élites políticas. No es posible. No me cabe la menor duda que hay parlamentos en que se mueven por influencias y en que hay plata y todo, pero en una forma tan abierta, descarada y gangsteril como lo hicieron en esta ocasión, no hay ningún parlamento en el mundo. Pero mire, ni en los países semisalvajes africanos le aseguro que conseguimos un modelito como el que se echaron ayer en Guatemala. Le voy a dar el dato de lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social con el contrato firmado con el PNUD, PNUD, Guatemala. Hasta aquí se está riendo. Ay, espere. PNUD, ahí está. Lo que pasa es que saben en qué estás pensando, pero bueno, centrémonos, el monto total son 2
2.428 millones de quetzales, que es más del 1% del presupuesto general de la nación. Eso tuvo que haber pasado por el Congreso, se callaron, no lo dijeron, cometieron un grave ilícito que va dejando rastreabilidad. ¿Por qué? Porque la rastreabilidad financiera se empieza a investigar desde el momento en que la Contraloría General de Cuentas, el Contralor de Calidad de Gasto, venga y vaya a ver a dónde fueron a parar esos más de 2.000 millones de quetzales. Se quiere decir 2.000 millardos de quetzales del pueblo guatemalteco. Y cuando la Contraloría haga la investigación, se va a dar la trazabilidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor ministro Abelardo Pinto, le guste o no le guste lo que dice su servidor, un simple periodista, un simple analista, va a ir a parar preso. Sí, si no sale del país, va a ir a parar preso. Y entonces estamos... Perdóneme, eso es lo que todos creemos, pero eso sería en un sistema de justicia, en un sistema en donde el imperio de la ley se respetara. Pero usted cree que lo que hicieron ayer no fue para tapar todo eso. Sí, total. Ellos tienen de haber puesto una borrachera. ¿Por qué? Porque ya, según ellos, ya resolvieron el problema de la Corte de Constitucionalidad, ya resolvieron el problema del Tribunal Supremo Electoral, ya resolvieron el problema de la Contraloría General de Cuentas, ya resolvieron el problema del Ministerio Público. Eso es por lo que ellos invirtieron esa gran cantidad de plata, para comprar las reposaderas y la tapadera de esas reposaderas para cubrir sus delitos. Y los guatemaltecos seguimos pensando que tenemos un sistema de justicia y que ese sistema de justicia nos va a rescatar. No, al pueblo de Guatemala solo lo va a rescatar el pueblo. Jamás pensemos que lo va a rescatar un sistema o un juicio o una denuncia, porque eso ya vimos, no prospera. Mire, el caso mío ante la CICIG, imagínese usted, fui ante la CICIG y dije, bueno, por favor, investíguenme. Díganme cuáles son mis delitos. Le he dicho al actual fiscal, como se le he dicho a todas las fiscales y fiscales varones que han habido durante 33 años, concreten los delitos que hay contra mí. No, usted cree que el caso mío es un caso que es de récord Guinness. Lleva 33 años en investigación. Sí, imagínate. ¿Cómo puede ver? Mire, la investigación más larga fue la de una masacre en África y duró 8 años. La investigación del caso de los acusados de Nuremberg duró 13 años porque no encontraban dónde estaban los indicados. El caso mío ya duró en investigación 3 veces eso. ¿Y sabe usted por qué no lo resuelven? Porque tienen pánico que al resolverlo salga a luz toda la porquería que ellos han hecho contra mí. ¿Sabe usted cuántas hojas tiene mi expediente, Eduardo? ¿Cuántas? 7,800. Folios. Y nunca se ha tratado nada a fondo. Todo ha sido darle vueltas al procedimiento y al procedimiento y al procedimiento para evitar que yo llegue a Guatemala. Presidente, se nos acabó el tiempo. Creo que esta entrevista tiene que continuar. Sí, vamos a coordinar a ver si el día viernes usted cómo está de tiempo para que nos acompañe por acá. Guatemala merece seguir sabiendo muchas Guatemala cosas. necesita saber muchas cosas. Es bien importante que la gente conozca también qué fue lo que verdaderamente pasó en 1993, cuando toda esa oligarquía corrupta se opone a su liderazgo. Pero son temas que, si usted nos da la oportunidad, el día viernes podemos seguir comentando. Agradecemos mucho su tiempo, presidente. Sabemos de que usted es una persona muy ocupada y le agradezco personalmente. Yo creo que también hablo en nombre de mi compañero. Le agradecemos, Eduardo, es que es un poco egoísta, le agradecemos ambos. Por luchar por la patria a pesar de la distancia. Muchas gracias. Siempre sus palabras muy atinadas. Para nosotros es un honor siempre tenerlo acá. Esta es su casa, presidente.
Pues muchas gracias y bueno, imagínense yo, solo para dar una traza de lo que el Estado profundo ha hecho en Guatemala, escribí un libro, La Guayaba tiene dueño. Así Y yo les puedo decir que ahí está la prueba documental de estos traidores que han manejado el país estos 33 años a su sabor y antojo. Y son los mismos, con nombres y apellidos, no han cambiado. Sí. No es que digamos son sus sucesores, no. Son los mismos que siguen haciendo del país lo que se les da la gana y que lo han llegado a que hoy tengamos en Guatemala un Estado fallido, sin instituciones, sin derecho, sin que se le reconozca la soberanía al pueblo. Un Estado que no tiene ni pies ni cabeza. Pero con mucho gusto, seguimos el viernes. Ok, Sí, excelente. Perfecto. A su disposición, se los Muchas ofrezco. gracias, Muchas gracias, señor presidente. Y a toda la audiencia, muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a continuar esta entrevista el día viernes. Creo que es importante que usted esté enterado y que conozca también de una persona que tiene mucha experiencia en el tema político y conoce la Guatemala profunda. Y lo más importante, que se sentó en la silla presidencial y que nos está contando parte de las historias que nosotros como guatemaltecos de a pie nunca llegamos a saber. Y qué mejor que una segunda parte de la entrevista para que usted siga teniendo la información que por lo regular no nos llega y que por no llegarnos esa información siempre nos viven mintiendo, más de lo mismo. Guatemala no cambia, a una excepción, que ahora estamos siendo gobernados por socialistas que nos quieren quitar nuestras costumbres y nuestros sueños. Gracias por haber estado en compañía con nosotros, señor presidente Jorge Serrano Elías. El viernes será la segunda parte de nuestra entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Con el mayor de los gustos estaré con ustedes y les mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Muchas presidente. gracias. Un abrazo. Nos vemos, feliz retorno a sus casas. Gracias por sintonizarnos a través de todos los cableoperadores que transmiten TVGT Noticias y a todos los que nos sintonizan a través de nuestra señal satelital y en redes sociales. Nos vemos. Feliz tarde. Muchas gracias. Síguenos